Bueno, todos los países tienen épocas buenas y épocas malas. ¿Qué nos van a contar a nosotros, verdad? Bueno, pues la que estaba viviendo la España cristiana a la altura del año 966 era de lo peor, de lo peor. Con el trono de León vacío y un heredero menor de edad, el gobierno había quedado en manos de dos monjas peleadas entre sí. Mientras tanto, Pamplona y Barcelona intentan por todos los medios quedar a salvo de la quema. Y quien manda en España es, sin discusión, el califa de Córdoba, Alaquén II. ¿Que había más desdichas? Pues sí. Para colmo, los vikingos desembarcan en Galicia. Tiempos difíciles, en fin, vamos a verlos. La situación política que había dejado la muerte de Sancho el Gordo era realmente delicada. Recordemos, y esto me viene a mí también muy bien, hay dos herederos. Uno, Ramiro, el hijo de Sancho, era menor de edad. El otro, Bermudo, hijo de Ordoño III, solo tenía el apoyo de los condes gallegos. La mayoría de los poderes del reino apostó por el pequeño Ramiro, pero el partido de Ramiro, a su vez, no era homogéneo. Debió de haber una feroz lucha en ese momento por hacerse con el control de la corona. Desde el mismo instante de la muerte de Sancho se dibujan dos facciones. Las dos sostienen la solución de la regencia, concebida de antemano como un periodo de transición hasta que Ramiro sea mayor de edad. Ahora bien, cada uno de esos partidos representa intereses muy distintos y ambos van a ser encabezados por sendas mujeres. Una de esas dos mujeres es Elvira Ramírez, hija del rey Ramiro II y hermana del difunto Sancho. Bueno, Elvira había profesado monja a los 12 años en San Salvador, que es, por así decir, el convento regio, que estaba a lo del palacio. Y sale ahora del convento para hacerse cargo de la regencia del reino. Bueno, y tan importante era Elvira como para liderar una facción del reino, nada menos. Pues al parecer sí. Durante el reinado de Sancho su nombre había aparecido ya en varios diplomas y esto significa que no vivía encerrada en el convento, sino que ostentaba una cierta posición en la vida de la corte. Pero el poder de Elvira radica sobre todo en que consigue encarnar intereses muy poderosos. ¿Cuáles? Pues los intereses de Castilla, los intereses de Navarra y los de los poderosos condes Rodrigo Velázquez de Galicia, Fruela Vela de Álava y Gómez Díaz, el de Saldaña. La otra mujer en liza es Teresa Ansúrez, la viuda de Sancho, madre por tanto del heredero. Teresa ha ingresado en un convento tras la muerte de su marido, pero eso no le impide mover sus hilos en el palacio. Ahora bien, Teresa, pese a su condición de madre del heredero, muy rápidamente queda relegada a un segundo plano en la corte. Solo la propia familia Ansúrez, los condes de Monzón, la respaldan. Los de Monzón son muy poderosos, pero están solos, así que Teresa, después de varios y vanos intentos, termina por abandonar. Deja la corte y vuelve al seno de su familia, los Ansúrez, a guardar tiempos mejores. Elvira, hay que decir que no fue una mala gobernante. De entrada quiso dignificar un poco la liturgia de la corte e introdujo los ritos de la corte bizantina, que eran realmente fastuosos, y así, en fin, transformó con una espectacular pompa la rudeza leonesa, porque el ritual de la corte leonesa pues era un poco primario, ¿no? Pero bueno, pese a lo fastuoso del ceremonial que introdujo Elvira, la situación política era la que era: un reino derrotado, gobernado por una monja, sobre el precario equilibrio de grandes familias rara vez bien avenidas. Elvira Ramírez conocía perfectamente el percal, de manera que al mismo tiempo que introducía en la corte el esplendor bizantino, se apresuró a mandar embajadas a Córdoba para atemperar las cosas y obtener del califa una paz ventajosa. Realmente León estaba vencido. Embajadas a Córdoba, en efecto, y no es solo Elvira quien las envía. Lo mismo van a hacer a partir de 966 todos los grandes poderes de la cristiandad. Borrell II de Barcelona manda embajadores. Los manda el rey de Navarra y los mandan también por su propia cuenta los Ansúrez de Monzón, los gallegos Rodrigo Velázquez y Gonzalo Menéndez y también el conde de Castilla y Gómez Díaz, conde de Saldaña. La cristiandad peninsular evidenciaba así su posición. Córdoba era más fuerte. Pero atención, porque no eran solo los cristianos españoles los que mandaban embajadas. Lo mismo hicieron en estos años el emperador Otón II, el germano, y el emperador de Bizancio, Juan Tzimiskes.
Ocurría que Córdoba, a base de una buena política y una administración bien organizada, se había convertido en una potencia indiscutible. Estamos viviendo sin duda los momentos de mayor esplendor de Al-Ándalus. El absolutismo de los califas, no es impropio utilizar ahora este término, aunque aparezca mucho más tarde, el absolutismo de los califas había permitido reducir al mínimo las querellas internas y sacar el máximo rendimiento de las abundantes riquezas del país. Córdoba no solo controla 2/3 de la península ibérica y el otro tercio que ya hemos visto, en fin, no estaba para fiestas, ¿no? Es que además de controlar 2/3 de la península, dominaba también el norte de África. Así que desde el punto de vista geopolítico, si el Mediterráneo quedaba cerrado por Bizancio a un lado, a Oriente, en Occidente quedaba cerrado precisamente por el Califato de Córdoba. Bueno, frente a ese poder, los reinos cristianos, que unas décadas atrás habían llegado a tambalear la estabilidad de Córdoba, ahora eran simplemente enanos. ¿Cabían más desdichas para la cristiandad? Pues sí. Por si todo esto fuera poco, hacia el año 968 aparecen de nuevo frente a las costas de Galicia los vikingos. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Recordemos que en el siglo anterior, lo que hemos contado aquí la temporada pasada, los vikingos habían intentado y conseguido varias veces saquear las costas gallegas. Estas rapiñas vikingas, hay que decir que siempre se habían saldado con la derrota de los invasores y con la victoria cristiana, pero no por eso cada vez que aparecían los vikingos dejaban de hacer grandes estragos. Bueno, pues ahora, después de un largo periodo de inhibición, volvían a probar suerte. Esta vez ya no venían de Dinamarca, sino de la Normandía francesa, y los mandaba un tal Gundar, al que nuestras crónicas llaman Gunduredo. Dicen que la flotilla vikinga no era desdeñable, unos 100 barcos y en torno a 8.000 hombres. Su objetivo fue una vez más Santiago de Compostela, que ya gozaba de fama en toda Europa como capital de peregrinación y que por otro lado carecía de fortificaciones. Los hombres del norte desembarcaron en un lugar llamado Junqueira, recorrieron la ría de Arosa, arrasaron Iria Flavia y se plantaron en Santiago. Y entonces se encontraron con que salía a hacerles frente un ejército al mando de un hombre singular, un obispo. Era el obispo Sisnando, titular de la sede jacobea. Pues, y seguramente los vikingos pues jamás habrían visto nada parecido, un obispo espada en mano. Y desde luego pocos hombres más singulares que este obispo Sisnando, que es uno de los personajes con fama más problemática en toda la Edad Media española. Clérigo con maneras de despótico magnate, tan dado a la política como a los desmanes, conflictivo, buscapleitos. Sisnando era un personaje. De hecho, había sido destituido de la sede jacobea unos años antes y ahora había vuelto. Y ahora había vuelto y se encontraba con que el destino o la providencia le deparaba esta prueba suprema. Cuentan que el obispo estaba presidiendo los oficios de Cuaresma cuando le llegaron noticias del avance vikingo. Y bueno, hay que imaginárselo abandonando los oficios, cambiando la casulla por la cota de malla y llamando a la tropa. Un personaje este de Sisnando. Las huestes de Sisnando hicieron frente a los vikingos en un lugar llamado Fornelos, unos 25 kilómetros al sureste de Santiago. Allí fue el combate. Era el 29 de marzo y debía de ser terrible. La primera iniciativa correspondió a los gallegos, que lograron acorralar a los invasores. Sin embargo, los vikingos consiguieron organizarse y cambiar el signo de la lucha. En la refriega, una flecha mató al obispo Sisnando. Aquella muerte heroica venía a limpiar una vida no muy edificante, todo hay que decirlo, sin jefe. La hueste gallega se desorganizó y entonces los vikingos pasaron a la ofensiva, pero no tardaron en aparecer refuerzos, al mando del conde Gonzalo Sánchez, que volvieron a invertir el curso del combate. Los normandos de Gunduredo, viendo que aquel era un hueso duro de roer, volvieron a sus barcos. Se cuenta que perdieron por el camino muchos hombres, muchos barcos y un nutrido botín que pasó a manos gallegas. En fin, tiempos difíciles y duros. Todo estaba cambiando a gran velocidad y más que cambiará en los años inmediatamente siguientes, cuando mueran los últimos supervivientes de la victoria de Simancas, el rey navarro García Sánchez y el conde de Castilla Fernán González. España iba a vivir una conmoción extraordinaria, pero esto ya lo veremos en los próximos días.